Debían proclamar las verdades que él les había confiado y se verían en conflicto con los gobernantes de este mundo. Por causa de él, habían de ser llevados ante tribunales y ante magistrados y reyes. Él les había asegurado que habían de recibir tal sabiduría que ninguno los podría contradecir. Sus propias palabras que conmovían los corazones de la multitud y confundían a sus astutos adversarios, testificaban con el poder de aquel espíritu que él había prometido a sus seguidores. Pero había muchos que deseaban la gracia del cielo únicamente para satisfacer sus propósitos egoístas. Reconocían el maravilloso poder de Cristo al exponer la verdad con una luz clara. Oyeron la promesa hecha a sus seguidores de que les sería dada sabiduría especial para hablar ante gobernantes y magistrados. No les prestaría él su poder para provecho mundanal. Hasta ahí. Bueno, aquí hay conceptos importantes que podemos resaltar. Sobre todo la pregunta que hoy cada uno podría hacerse. ¿Cuál sería el papel que desempeñamos nosotros como cristianos llevando como tal este mensaje? Vemos que hay una misión, hay algo que Dios como tal nos está confiando por su amor y su infinita misericordia. Pues muchos pudimos aceptar este mensaje y hoy tenemos una responsabilidad de qué hacer con él. Debían proclamar las verdades que Él les había confiado. Hoy nos confía a nosotros verdades como el 2031, como el juicio de los vivos, como el fin del tiempo de gracia, el periodo de las plagas, el último mensaje de amonestación a este mundo. Y en base a esa responsabilidad es que debemos como tal actuar. Otra parte importante es una preparación, ya que ellos van a ser llevados ante tribunales. Hoy no estamos muy lejos de lo que estamos enviando en cuanto a noticias, la conmoción que hay en el mundo y todo cómo se está orquestando y preparando para esa gran persecución ante el pueblo de Dios. La Biblia lo había declarado que es una persecución que no podríamos comparar ni siquiera con el pasado, una persecución nunca antes vista. Sin embargo, no debíamos preocuparnos por lo que íbamos a decir, porque Él nos iba a dar las herramientas a través del Espíritu Santo y recordarnos en aquellas dificultades y pruebas de saber qué íbamos a decir. Pero esto no va a ocurrir mientras no estemos en un proceso de preparación. El Espíritu Santo no va a recordar palabras que jamás hemos leído. Si nunca hemos cogido la Biblia, si no la leemos, no nos instruimos, ¿cómo vamos a recordar algo que nunca hemos tenido como una certeza o un concepto que hemos interiorizado? Sin embargo, esta promesa que se cumplió en ellos es también para nosotros, en ese papel fundamental del armamiento de la lluvia tardía. ¿Algún otro concepto que podamos ver en esos dos párrafos? Yo ahorita lo estaba hablando con Pablo y tocamos como ese tema de los cristianos que no se preocupara por eso, porque la energía que también ese fue mi temor al principio, pensar como en todas esas situaciones que se pueden avecinar, pero entendía que no eran nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios, fuerzas que nos va a dar a través del Espíritu Santo. Como lo acaba de decir Chris, pues tenemos que igual que prepararnos, es hacer esa oración y pedir que Dios esté favoreciendo con nosotros. Entonces, esta leída está basada en Lucas 2, 13 al 21. Habla del rico insensato. Habla que había un hombre que le dijo a Jesús que porque el hermano que no partía la leche, el hombre le dice, ¿quién me ha puesto a vosotros como beso partidor? Sí, eso lo vamos a leer a continuación, ya que también hay un papel importante en lo que vemos acá. Oyeron la promesa hecha a sus seguidores que les sería dada sabiduría especial para hablar ante los gobernantes y magistrados. Hoy podríamos estar en esa misma situación.
hoy recibimos tanta luz, tanto conocimiento, y no porque tengamos un talento especial, sino que en su infinita misericordia, a través de todo lo que estamos viendo en el mundo, Dios ilumina como tal a su pueblo, a través de un líder, a través del ministerio, que es del cual aprendemos a diario, y cada uno con lo que el ministerio presenta, prepara pues esas herramientas que va a saber utilizar ante el mundo. Pero ¿cuántos ante ese conocimiento especial de explicar cada suceso que hoy como tal sea en el mundo, no hacemos esta misma pregunta? ¿No les prestaría él su poder para su provecho mundanal? ¿Será que estas verdades que nosotros hoy aceptamos las aprovechamos de una manera egoísta para nosotros, no solo porque lo callamos, sino en la manera en que practicamos como tal este mensaje? Recordemos, aquí vamos a citar dos ejemplos que vamos a encontrar en la Biblia, pero va a haber algo muy interesante que quizás podamos decir, no, yo no hago parte de esto y mi corazón quizás no va alineado con ese pensamiento, pero vamos a ver que tal vez sí. Y díjole uno de la compañía: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Por medio de Moisés, Dios había dado instrucciones en cuanto a la transmisión de la herencia. El hijo mayor recibía una doble porción de la propiedad del padre. Recordemos todo lo que se hablaba en cuanto a esa doble porción. Citaríamos a Elías, citaríamos a Eliseo, citaríamos lluvia tardía, varios conceptos interesantes que nos hablaba. Mientras que los hermanos menores se debían repartir por partes iguales. Este hombre cree que su hermano le ha usurpado la herencia. Sus propios esfuerzos por conseguir lo que considera como suyo han fracasado. Pero si Cristo interviene, obtendrá seguramente su propósito. Ha oído las conmovedoras súplicas de Cristo y sus solemnes denuncias a los escribas y fariseos. Si fueran dirigidas a su hermano palabras tan autoritarias, no se atrevería a rehusarle su parte al agraviado. En medio de la solemne instrucción que Cristo había dado, este hombre había revelado su disposición egoísta. Podía apreciar la capacidad del Señor, la cual iba a obrar en beneficio de sus asuntos temporales, pero las verdades espirituales no habían penetrado en su mente y en su corazón. La obtención de la herencia constituía su tema absorbente. Jesús, el Rey de Gloria, que era rico y que no obstante por nuestra causa se hizo pobre, estaba abriendo ante él los tesoros del amor divino. El Espíritu Santo estaba suplicándole que fuese un heredero de la herencia, incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. Él había visto la evidencia del poder de Cristo. Ahora se le presentaba la oportunidad de hablar al gran maestro, de expresar el deseo más elevado de su corazón. Pero a semejanza del hombre del rastrillo que representa la alegoría de Mullán, sus ojos estaban fijos en la tierra. No veía la corona sobre su cabeza, como Simón el mago consideró el don de Dios como un medio de ganancia mundana. Conceptos y comparación para nuestros días. ¿Nos podemos identificar allí? Hablamos de lo que Dios como tal nos ofrece. Hoy es esta misma promesa, la eternidad. ¿Y cuánto seguimos imbuidos en temas materiales? Y va a ser algo muy interesante porque son muchas las enseñanzas a través de este capítulo de lo que podemos ver nosotros que aceptamos el fin del mundo, 2031, el retorno de Cristo, y cuántos de nuestros intereses y nuestras prioridades no están basadas en esa sabiduría y que Dios nos va a dar. Si nos ponemos en un contexto, estamos en un mundo en el cual todo lo que obtengamos, igual nada nos vamos a llevar. Es una competencia entre el uno y el otro por quién más tiene,
quién tiene el mejor carro, quién tiene la mejor moto, quién se viste mejor. Es una rivalidad constante por medio de nuestra sociedad que nos Llamó, y acomodando. y te llamó también como ese. No soy también. Pero cuando llamó, necesitas así, necesitas y se te lo da. Pero Ah, pero además que ella te llama a saludarte. Pero en esa competencia que hoy tenemos, el concepto de ir al cielo, muchas veces hemos expresado, yo quiero ir al cielo, así pase raspando, sin importar qué papel que tenga yo allá, pero yo solo quiero estar en el cielo. Entonces miremos, si ponemos nuestro empeño en alcanzar lo mejor aquí, que nada va a tener, que todo es corruptible, y no precisamente partiendo del mismo principio que vaya en el cielo egoísta de anhelar lo que tiene. Si Edison tiene más estrellas de su corona, voy a ver cuándo deja su corona para quitarse. Eso no lo vamos a tener allí. Pero qué mayor recompensa que poder estar con Jesús día a día. Y es un privilegio de los cuales tendrán los 144,000. Donde vaya el Cordero, ellos andarán con él. Pero hoy quizás no es un punto en el cual esté nuestra mira. Si pusiéramos el mismo empeño por alcanzar hoy un mejor trabajo, por alcanzar nuestros propósitos, ¿por qué no lo vemos en cuanto a la eternidad? ¿Por qué dejamos que nuestro corazón lleno de egoísmo y de orgullo nos ponga nuestros ojos primero en lo terrenal que después en lo espiritual? ¿Algún concepto más por resaltar de este párrafo? Bueno, hay algo que si ponemos los pies sobre la tierra, ¿cierto? Y revisamos todo lo que pasaron nuestros antepasados, nuestros padres en su crianza, nos dan fundamentos de salir adelante, ¿cierto? Entonces, ese salir adelante nos pone en que tenemos que conseguir cosas, ¿cierto? Entonces, todo nuestro sentir va a estar en conseguir cosas, ¿cierto? Yo tuve esa idea antes de empezar a caminar, ¿cierto? Cuando empecé a caminar, entendí que solamente en un momento de luz, el Espíritu Santo me dijo que yo no era Dios de nada. Y ahora lo que yo predico, a todos mis amigos les predico, que yo no soy dueño de nada. Entonces dicen, ay, ese carro no lo tengo que coger. Pero sí, hagamos un ejercicio. El capataz, usted es el capataz y está el dueño. Y el dueño como tal lo aprecia tanto que le dice que necesita un carro nuevo para cumplir sus funciones. ¿Cierto? Entonces es lo mismo. Dios da para cumplir las funciones. Pero sabemos que eso que nos está dando el dueño no es nuestro. Solamente es para cumplir el propósito, ¿cierto? Entonces, creo que esa parte, esa luz, que lo que decía mi esposa ahora, que viene el Espíritu Santo, es el fundamento que Dios y Jesús nos da para entender de que todo lo que hay aquí, se queda aquí. Y lo que vamos a hacer aquí, abajo en la tierra, es lo que nos va a llevar directamente a hacer, lo que vamos a buscar, lo que dice el hecho el hermano Raúl. ¿Qué estamos haciendo para conseguir la vida eterna? Dice este párrafo, la obtención de la herencia constituía su tema absorbente. Escuchaba a Jesús hablar de estas verdades, apreciaba esa capacidad que tenía, pero a través de todo esto que él hablaba encontró un beneficio. Miraba el cómo les iba como tal a beneficiar de todo esto que estaba escuchando. Hoy es exactamente igual. Hoy Jesús nos habla a través de este mensaje, a través de estas verdades, porque prácticamente toda nuestra vida hemos vivido esclavos de alcanzar un sueño. Trabajamos 5 o 6 años para alcanzar una meta. Cuando tenemos una meta, iniciamos nuevamente con otra y vivimos en ese mismo círculo, porque no estamos satisfechos, porque no está el concepto de felicidad. Sin embargo, podemos verlo desde una mirada totalmente diferente, en el sentido de que hoy podemos decirle a las personas, bueno, ya que esto se acaba, apropiarnos de este mensaje porque lo creemos, pero sin embargo, ¿cómo vivimos a partir de ese mensaje? Podemos no estar esclavizados con la visión de personas que hoy piensan en una pensión, que hoy de pronto piensan viajar para cumplir el sueño americano o el sueño en Europa. Hoy no tenemos ese mismo principio, pero sin embargo, ¿qué hacemos con lo que hoy estamos creyendo?
Porque bueno, entonces vivamos y disfrutemos porque como esto se va a acabar, también hay un principio que nos podemos ir al otro lado, utilizando este mensaje para no darle el debido aplicativo que corresponde. Y sobre esto va a basar los próximos párrafos, que va a ser algo muy interesante en el cual vamos a explicar. Estaba pensando, esta semana me llegó ese pensamiento de la humanidad que tenía esa disposición para ir a una universidad y especializarse en una rama X. ¿Y por qué no hacíamos lo mismo para especializarnos en el estudio de la palabra? ¿Por qué era hermano que se pasaba de que estando en esa información? La verdad que digo que no es casualidad, porque estamos tratando ese tema por algo. Entonces, sí es eso, o sea, si estamos dispuestos a sacrificar tiempo y horas para aprender algo, para dar una proporción, porque no estamos dispuestos a también a prepararnos para ser especialistas en lo que es el tema de la palabra. Recordemos que cuando empezamos este capítulo, estaban los discípulos y más personas escuchando estas palabras. Lo mismo pasa el día de hoy. Todos podemos estar escuchando el mismo mensaje y lo aplicamos porque nuestra intención puede ser distinta a la persona que está a nuestro lado. No es que varíe como tal el mensaje y nuestra responsabilidad. Es como lo asumimos según nuestras condiciones y nuestra manera para irlo entendiendo y practicando. Yo creo que voy a este paso, yo creo que aún me queda un poco de tiempo. Va muy marcado el tema del corazón y del egoísmo por parte del corazón humano. La misión del Salvador en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Hoy, su misión como su sacerdote está pronto, llega a su fin. Le quedan solamente pocos meses para contemplar lo que había venido de hacer para establecer el reino de su gracia. Sin embargo, la codicia humana quería apartarlo de su obra para hacerle participar en la disputa por un pedazo de tierra. Pero Jesús no podía ser apartado de su misión. Su respuesta fue: hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? A ver, sabemos que somos 8.500 millones de habitantes. Si todos hiciéramos una oración al mismo tiempo, Dios escucharía cada una de esas oraciones. ¿Cómo lo hace? Él es Dios. Sin embargo, podemos hacer un paralelismo, por ejemplo, con lo que es la vida de Víctor San Vicente. ¿Cuántas personas escriben a diario? Desviando un poco, porque no puedo decir quién es más importante o que no, quién es más relevante, quién tiene la oportunidad de no hacerlo, no se trataría de esto. Pero ¿cuántas de esas consultas y esas oraciones no van realmente enfocadas con lo que hoy está pasando? Oraciones de personas que hoy están sufriendo, que piden protección, que piden alimento, que piden un abrigo, que piden que Dios los consuele, que están a punto de suicidarse. Y equiparamos con otras oraciones en el cual va ese egoísmo: si puedo o no puedo cambiar mi moto, si puedo o no puedo cambiar el carro, si puedo o no puedo hacer tal cosa, si permites o no permites un viaje. Podemos hacer un paralelismo también de la situación de lo que hoy estamos viviendo, de lo que hoy tenemos como tal parte de nuestra realidad. Y no se trata de Dios de qué se va a ocupar, pero miremos en cuanto a las prioridades. ¿A quién realmente va aplicado esa oración y se va a hacer efectiva? Para el que está pensando en el eterno, para el que está pidiendo sabiduría, para el que pide consuelo, el que pide fortalecer su fe. Esos principios que muchas veces de nuestras oraciones cada uno lo sabe, cuál realmente es el anhelo de su corazón y en el punto en que nos encontramos. Él sabía que aquí iba a quedar poco tiempo de lo que podía hacer en cuanto a predicar, de lo que venía a hablar de ese reino de gracia, y no podía ponerse a perder el tiempo en que dos hermanos, ¿a quién le corresponde más? Que me dé mi parte y este le corresponde más. ¿Por qué cambiaría el paralelismo para este tiempo? Pienso que es exactamente igual. ¿Algún comentario? Okay. Bueno, en mi caso, pues, estoy pasando por una circunstancia muy parecida a la mi padre se fue a hacer una cosa que mi papá no la cocina, y yo estaba hablando de. Entonces, yo cogí a mi hermano y le decía: ¿por qué va a pelear por algo que no se luchó? Entonces, si yo lo hago en el paraíso, lo estoy viendo. Entonces, yo digo: ¿por qué
pelear por algo aquí abajo que es efímero, que no es nuestro. ¿Y por qué no realmente prepararnos para eso que realmente Jesús nos está mostrando? ¿Cierto? Entonces, yo creo que hoy deberíamos nosotros pensar, esta noche deberíamos pensar si realmente estamos tan desapegados a esas cosas que tenemos o poseemos, de las cuales ninguna es nuestra. Llámese hijo, llámese esposa, esposo, casa, carro, beca, universidad, bueno, cualquier cosa, porque hoy hablaba ya acerca de eso con un amigo. Yo le decía que, porque hablaba de que es que hay varios dioses, y no, varios dioses no, es que los dioses son los que nosotros ponemos por encima de Dios. Está el hijo, la esposa, y volvemos, y hoy tocaba hacer tema. Y yo le decía, ¿cuántas veces no depositamos nuestra fe en el dinero? En ese Dios dinero, en que si me falta me muero, porque yo pasé también por esa etapa, y creo que aquí más Dios ha pasado por esa etapa, de que hemos depositado que nos faltó el dinero, y nos desesperamos, y bueno, ¿yo qué hago? ¿Y yo para dónde voy a echar? Cuando resulta que pues morimos, la pregunta es ¿qué nos vamos a llevar? ¿Y qué hemos hecho? Para que nos reciban al cielo, como decía el hermano, ahí se está raspando, o lo que ha hecho el hermano Vicente, ahí está barriendo, trapeando, y sin una estrella, pero que está nuevo, ¿cierto? Porque pensar en que pasa tanto para Pero es que hay una parte ahí pequeña, ¿cierto? Y es hablar de la humildad, ¿cierto? La verdad. Yo tengo una amiga, Sí. todos los días salgo con ella, yo también. Y ella me dice ella dice que ninguna persona se va para el cielo porque me mandó este video que está en Sí, claro. que porque todos vamos a ir al infierno, que porque no hay ninguna persona que haga la voluntad de Dios y que eso es muy difícil, porque si no pecamos con una cosa, pecamos con la otra. Entonces ella me dice, ahora no vayas a la, pues ya me digo, no vayas, no, ¿sabe qué le está dando ahí? Porque usted está abandonando la vida que llevaba y está acercando el camino que Jesús nos dice, que para el camino para ir al Padre es estrecho, es difícil. Nadie te está diciendo que aquí está papita, que está aquí venimos a solamente no. Aquí venimos realmente a hacer el ejercicio de cumplir. Pero se lo puedo decir, eso se lo decía a las hermanas de mi esposa el día sábado. El día sábado se lo decía ya en la noche. Yo le decía, empecé a cumplir el sábado y por ley divina, empecé a cumplir los otros 9 días para abajo. Estoy haciendo pinitos porque no es lo que se hace. Pero empiece con el sábado. Dios es tan perfecto que él arrancó como ley el día sábado. Y él lo colocó allí, fue por algo, porque si usted cumple ese, por propósito de vida, si usted doblega, voy a un día de que todos los amigos jugamos un parque de suicidio, yo les dije que los viernes no juego, y los sábados menos, que espera muchachos, Dios los bendiga, usted quiere, y no, estoy, y es eso, es atestiguar de que cuando usted quiere y usted le nace, porque eso es nace, porque como venimos del pecado, o sea, lo que usted tiene que empezar a hacer ejercicio. Pero no hay para responderle a Pau, pues por ese temor y ese incertidumbre que naciendo. Yo también hace tiempo. Fácil entender, ya ustedes de que ustedes ya en los 30 años, entonces, claro, los proyectos no te van a quedar. Entonces es normal que sientan que está sufriendo. Pero yo empecé a ir pensando como cuando a usted le dicen es que le quedan 6 años de vida, más o menos así, no empecé a ver. Entonces, cuando usted le dice al médico que le queda tanto tiempo de vida, usted solamente tiene 2 opciones. Pues una, o echarse la pena, o decir, no, vamos a morir. O 2, tratar de disfrutarse todos los días al máximo, viviendo este mensaje, compartiendo el mensaje, siendo una mejor persona, teniendo esa Amén. Sí, señora. Yo no sé por qué estoy hablando de esto esta semana también. ¿Qué es eso? Yo como veo este mensaje, como si hubiera dicho que me quedan 6 años. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a llorar
Ahora sí. Ahora, Vamos a mirar el desarrollo precisamente de esa pregunta en lo que serán esos próximos párrafos. Jesús hubiera podido decirle a ese hombre lo que era justo. Sabía quién tenía el derecho en el caso, pero los hermanos discutían porque ambos eran codiciosos. Cristo dijo claramente que su ocupación no era arreglar disputas de esta clase. Su venida tenía otro fin: predicar el evangelio y así despertar en los hombres el sentido de las realidades eternas. La manera en que Cristo trató este caso encierra una lección para todos los que ministran en su nombre. Cuando él envió a los 12, les dijo: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibiste, dad de gracias. Ellos no habían de arreglar los asuntos temporales de la gente. Su obra era persuadir a los hombres a reconciliarse con Dios. En esta obra estriba su poder de bendecir a la humanidad. El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Cristo. Únicamente el evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. La injusticia del rico hacia el pobre, el odio del pobre hacia el rico, tienen igualmente su raíz en el egoísmo, el cual puede extirparse únicamente por la sumisión a Cristo. Solamente Él da un nuevo corazón de amor en lugar de un corazón egoísta de pecado. Prediquen los siervos de Cristo el evangelio por el Espíritu enviado desde el cielo y trabajen como Él lo hizo por el beneficio de los hombres. Entonces se manifestarán la bendición y la elevación de la humanidad, resultados que serían totalmente imposibles de alcanzar por el poder humano. Bueno, aquí hay cositas importantes por resaltar, ya que vemos cuál fue la misión que Dios le encarga a sus discípulos. Y podríamos decir, ellos no habían de arreglar los asuntos temporales de la gente. Hoy podríamos entonces decir que no es lícito ayudar como tal al prójimo en cuanto a sus problemas y lo que les acontece. Es quizás no verlo tan así, sino que es también reconocer que hay ciertas personas que van tomando su vida de una manera muy ligera y constantemente están en problemas por sus propias decisiones. Entonces, cuando es una constante, es un hábito en las personas, hay que un poco saber identificar, porque el tiempo que quizás le dedican a esa persona que tratas de ayudarlo una vez, pero que vuelve y recae por otra mala decisión, es tiempo que le está perdiendo en preparación y darle el mismo mensaje a otra persona. Lo veo más por este lado, de no decir que nos corresponde como tal no apoyarnos en una unión. De hecho, en este grupo lo vemos. Hermanitos que tienen dificultades de distinta índole, tratamos de apoyarnos y levantarnos, en que nadie se quede atrás. Pero si hay una responsabilidad en las decisiones que yo tomo y también priorizar, porque lo que hablábamos ahorita, hay cosas interesantes que lee Víctor en los correos, pero hay otras preguntas que totalmente están desfasadas. Por ejemplo, preguntas que encuentran en la web y que están como tal que él ya explicó, pero lo más fácil es decirle a Víctor que saque tiempo a que me lo explique, que yo siempre voy a ver una conferencia de 2 o 3 horas porque me da pereza. Pero mientras él se toma el tiempo de contestar ese correo suyo, hay otra persona que en ese momento necesita el mensaje. Lo veo más como por ese lado de lo que nos habla como tal aquí el texto. No sé si alguien tenga otra opinión. Lo que usted acaba de decir es cierto. Yo cuando me siento de la página de El Gran Engaño, es porque mi esposa está conectada. Porque por mi parte no lo hago. Yo sí soy más sincero que el verdad, ¿no es cierto? Pero es lo que yo le digo a mi esposa, y es que a más de uno nos pasa que podemos tener las herramientas, o bueno, vemos los videos, leemos, y bueno, y vamos, la pregunta que yo le diría a mi esposa, ¿cuántas veces usted está colocando en práctica lo que está aprendiendo?
Y ella también entra en duda. En cambio, yo soy muy diferente. Yo la veo a ella, pero yo la veo a ella cuando me habla. Cuando ella me habla, lo que hago es dar un paso y una vez yo ya no estoy apuntando, ¿cierto? Y anoche en el estudio con la hermana, cuando veíamos quién era María, dije, venga, que este ladrillo me sirve para seguir edificando. Cuando a mí me entregan una herramienta, yo lo que hago es de una vez empezar a utilizarla para edificar. Entonces, es importante que también, pues, hoy podamos entenderlo es eso, que la herramienta que nos están dando hoy y esto que viene ya llevamos, ¿qué? 15 días, 20 días en este estudio, vemos que parece como si nos estuvieran dando látigo, ¿cierto? Pero no es que nos estén dando látigo, es que ese espíritu que tenemos nosotros, hay veces como de rebeldía, porque todavía lo tenemos, que todavía justificamos cosas, es bueno y pasa, listo, toca la puerta, y nosotros le así, de boca lo decimos que vamos a entrar. Pero cuando empezamos a ver nuestra realidad, la puerta medio que va a ajustar, alguien todavía coloca el brazo para que no la van a cerrar del todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos entregando las cosas del mundo, por ejemplo, lo que se hablaba yo con mi hermano Raúl hace poco. Nuestras empresas, los compañeros que nos colaboran, y entonces le paramos bolas a eso, pero yo ya estoy viendo aquí una herramienta importante. Nosotros aquí venimos a resolver problemas. Ya hoy, para mí, es una herramienta más, yo tengo que solucionar el problema a nadie. Su problema es una decisión. El que tiene que sentarse a pensar, y si no entiende cómo pensar, entonces va a buscar de Dios y empieza a orar, que es la única solución que nosotros podemos dar y que Dios lo está manifestando a través del discípulo. Ore para que Dios, que el Espíritu Santo, le dé ese discernimiento para que pueda tomar su decisión, porque con esa decisión puede cambiar nuevamente su vida. Corazón codicioso. El corazón codicioso. Exactamente ese es el problema. Si no, la sumisión a Cristo es la única que lo puede cambiar. Sí, ese punto es importante porque a través de nosotros tratar de solucionar muchos de los problemas de los hermanos, quizás es una estrategia muy de nosotros, de nuestra sabiduría, de lo que nosotros pensamos que deberían hacer. Sin embargo, pues cuántos de esos consejos van basados en ven oremos, ven busquemos de Dios, ven ayunemos, ven estudiemos, que como tal la solución va a llegar. Estamos aplicando el principio del Evangelio y el Espíritu Santo nos mostrará. Pero cuando no lo hacemos y tratamos de pasarnos estos filtros de este paso a paso, el conducto regular, es donde vienen colocar los inconvenientes. Nuestro Señor atacó la raíz del asunto que perturbaba este interrogador y la raíz de todas las disputas similares, diciendo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refiriéndonos una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alforíes y los edificaré mayores. Y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y los que han prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Por medio de la parábola del hombre rico, Cristo demostró la necesidad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades, porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Sus graneros estaban llenos hasta rebosar y no tenía lugar en que poner el excedente de su cosecha. No pensó en Dios, de quien procede todas las bondades. No se daba cuenta de que Dios lo había hecho administrador de sus bienes, para que ayudase a los necesitados. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero solo pensó en procurar su propia comodidad. Este hombre rico podía ver la situación del pobre, del huérfano, de la viuda, del que sufría, del afligido. Había muchos lugares donde podía emplear sus bienes,
hubiera podido librarse fácilmente de una parte de su abundancia y al mismo tiempo aliviar a muchos hogares en sus necesidades, alimentar a muchos hambrientos, vestir a los desnudos, alegrar a más de un corazón, ser el instrumento para responder a muchas oraciones por las cuales se pedían pan y abrigo, y una melodía de alabanza hubiera ascendido al cielo. El Señor había oído las oraciones de los necesitados y en su bondad había hecho provisión para el pobre. En las bendiciones conferidas al hombre rico se había hecho amplia provisión para las necesidades de muchos. Pero él cerró su corazón al clamor del necesitado y dijo a sus siervos: esto haré, derribaré mis alfolíes, los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis tesoros y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Las ideas de este hombre no eran más elevadas que las bestias que perecen. Vivía como si tuviese Dios, el cielo, mi vida futura, como si todo lo que poseía fuese suyo propio, y no debiese nada a Dios ni al hombre. El salmista describió a este hombre rico cuando declaró: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Algo interesante aquí por resaltar es el concepto que muchas veces tenemos, y lo hemos venido hablando en los talentos y oportunidades, porque esto no puede ser una regla general para todos. Aquí no podríamos decir hoy cómo debemos vivir conforme a lo que hoy sabemos. Es difícil porque nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo hoy la oportunidad de tener un trabajo, de comprarme ciertas cosas, pero en este momento en casa, hoy no tienen esa oportunidad. Entonces viene el principio de yo qué culpa tengo de eso. Yo estoy aquí y lo puedo disfrutar. Qué mal por ellos, pero yo tengo la oportunidad. Es una línea muy delgada en el cual y nos podemos ejemplificar, porque creo que en esto fallamos todos. La prioridad de nosotros está en pensar en lo que queremos, en lo que vemos en internet, de lo que nos antojamos, de cosas que muchas veces no necesitamos. Y es difícil que nosotros demos esa prioridad a personas porque no están en casa, pero están a nuestro alrededor, necesitados, hambrientos, no solo están allá, están en la Guajira, en el Chocó, en Pereira en este momento hay personas que hoy no tienen un techo, que en este momento no han podido comer nada. Entonces, eso no nos excusa de lo que hoy tenemos que hacer. Entonces, es algo muy complejo, porque ¿cómo vamos a partir del hecho de lo que realmente estamos haciendo y lo estamos haciendo bien? Si estamos siendo egoístas, si nos estamos comparando, porque hay personas que quizás viven mejores que nosotros, y dicen que estos tienen la oportunidad de disfrutar, y yo en mis comodidades lo puedo hacer, pero si miramos hacia abajo, hoy hay personas que serían un poco de lo que hoy tenemos. Tenemos un techo, tenemos alimento, hoy tenemos para ir a nuestras casas y tener un feliz descanso. Hay personas que en este momento no lo tienen. ¿En qué punto, como tal, en que nos encontramos del mensaje, podríamos aplicarlo de esta manera y no estar repitiendo lo que vemos? Muchos dirían, estamos hablando de una persona que tenía muchos bienes. Y si Dios ve en nuestro corazón que con lo poquito que nos da no somos fieles, esperamos que nos demande como otra responsabilidad a través de más abundancia. ¿O qué hará la diferencia? De que porque tengo mucho se voy a actuar correctamente, es una preparación de nuestro corazón. Y muchas personas precisamente no están preparadas a la hora de asumir, de decir, si yo tuviera dinero, actuaría diferente. Es que si yo tuviera, yo siempre lo haría. Cuando el corazón realmente no lo conocemos, porque no es así, nos damos cuenta, nos llamamos sorpresas bastante desagradables. Entonces, en ese punto en el cual estamos, decir cada uno de los de este grupo que tienen distintas posibilidades económicas, cómo ir en su vida o qué deberían ser. Nosotros muchas veces nos sentimos en ese papel como de juez, y según las oportunidades, porque mire lo que leímos, el sol cae sobre justos e injustos. Muchas veces que hayas tenido tantas oportunidades, ni siquiera es por ti, por lo que te rodea. En el ambiente que Dios como tal te puso, te mandará una cuenta a Dios de tus privilegios, quizás por las personas que están a tu lado. ¿Por qué Dios como tal aplaza los castigos a cada ciudad? Por unos pequeños justos que están orando, que necesitan más tiempo ¿para qué? Para sus cosas o para predicar. Y por esas personas se sigue aplazando los juicios sobre cada parte. Hablamos de noticias del mundo a diario.
¿Y cuándo seremos noticia para el mundo? ¿Cuándo se estará hablando de Colombia por un desastre, por la guerra, por un terremoto, por algo sobrenatural? Es lo que debemos de pensar. ¿Algo más para agregar? Aquí tengo algunos versículos que se apropian del tema que estamos estudiando, que es la Proverbios 137, dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me den pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hunde y blasfeme el nombre de Dios. Amén. Amén. Sí, señor. David Steven. Hola, me hacen acordar que pues yo fui apostador alguna vez de apuestas deportivas y entonces yo recuerdo que cuando perdía, que pues es lo más normal en las apuestas y en ese mundo pues lo más normal es perder. Yo recuerdo que yo me sentía chasqueado, me sentía como que, digamos, como que yo esperaba el favor de Dios y no sé por qué en ese mundo los apostadores justamente meten a Dios en eso, que además la Biblia es muy adversativa respecto a esa actividad y que es algo muy mundano. Y también me hacen acordar de un amigo acá en la cuadra que él me decía, bueno, estábamos hablando de la venida del Señor y él me decía eh, que Dios no iba a venir hasta que el Medellín ganara 2 Libertadores, algo así. Eh, Como que se mezclan cosas que no tienen nada que ver con lo que enseña Dios o lo que enseña la Biblia. Y son como algunas reflexiones que me han quedado respecto a este capítulo, a este pasaje del Evangelio de Lucas. Este hombre había vivido y hecho planes para sí mismo. Él ve que posee provisión abundante para el futuro y ya no le queda nada que hacer fuera de atesorar y gozar los frutos de sus labores. Se considera a sí mismo como más favorecido que los demás de los hombres y se gloria de su sabia administración. Es honrado por sus conciudadanos como un hombre de buen juicio y un ciudadano próspero, porque serás loado cuando bien te tratares. Pero la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, mientras el hombre rico espera disfrutar de años de placer en lo futuro. El Señor hace planes muy diferentes. A este mayordomo infiel le llega el mensaje: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Esta era una demanda que el dinero no podía sufrir. La riqueza que él había atesorado no podía comprar la suspensión de la sentencia. En un momento, aquello por lo cual se había afanado durante toda su vida perdió su valor para él. Entonces, lo que has prevenido, ¿de quién será? Sus extensos campos y bien repletos graneros dejaron de estar bajo su dominio. Al llegar riquezas y no sabe quién las recogerá. No se aseguró lo único que hubiera sido de valor para él. Al vivir para sí mismo, había rechazado aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera había rechazado la vida, porque Dios es amor y el amor es vida. Este hombre había escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debía morir. El hombre en honra que no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Así es el que hace para su tesoro y no es rico en Dios. Este cuadro se adapta a todos los tiempos. Podéis hacer planes para obtener meros goces egoístas. Podéis allegar los tesoros, podéis edificarnos grandes y altas mansiones. Pero los edificios de la antigua Babilonia, como los edificios de la antigua Babilonia, pero no podéis edificar muros
bastante altos y puerta bastante fuerte para impedir el paso de los mensajeros de la muerte. El rey Belsasar hizo un gran banquete en su palacio y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Pero la mano del invisible escribió en la pared las palabras de su condena y se oyó a las puertas de su palacio el paso de los ejércitos hostiles. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa el alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay algo interesante acá que nos resalta esta última parte. Nos preocupamos quizás por las cosas materiales en el sentido de la seguridad de nuestras casas, asegurar un carro por si se nos roban, por si nos accidentamos, y nos aseguramos que esas puertas del alma que nos van a robar como tal, lo que es importante que es el alma, son tan fuertes y requieren tanta dedicación como lo que aplicamos a la material. ¿Cuántas cosas de nuestra vida diaria son un dardo que nos ponen en riesgo de perder la salvación? Muchas, pero nuestra seguridad está en cuidar lo que vemos, lo que atesoramos y lo que se va a perder. Hay un punto claro porque a este personaje no se le dice que entregue todo lo que tiene, como el caso del joven rico. Aquí se nos está diciendo que entregara todo. La vemos en el versículo, en la parte del párrafo. Era una pequeña parte, la podría haber dado. Y sin embargo, Dios hubiera gozado de esa parte que correspondía en cuanto a ayudar a los pobres. Todos los casos no son iguales. Todos tenemos una misión especial que hacer según con nuestros talentos. También hay algo importante porque hoy no podríamos decir qué hacer con lo que Dios hoy nos está brindando, porque quizás esa es parte también de la bendición de Dios, de ver que hacemos los correctos, de que podemos hacer el bien sin dejar pasar oportunidades. Y Dios como tal nos bendice. Pero sin embargo, no debemos de perder de vista esa humildad. No debemos de perder de vista que no es un privilegio por lo bueno que yo soy y que Dios me bendice. El sol trae sobre justos y justos. Esa falsa apariencia de esa provisión nos lleva a estar muy conformes con lo que somos. Nos lleva a abordar un poco ese ego y ese orgullo. Y cuando venga la prueba, realmente vamos a ver dónde está cimentada nuestra fe. ¿Algún concepto por agregar? En el Salmo, en Mateo 19, 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Como un ejemplo de mandatario de los quebradas que es muy católico y le gustan todas las imágenes y todo eso. Estuvo antes de Semana Santa, estuvo en la clínica recluido. Y allá salió y se vino con una carpa allá porque ya empezaron los jacuzzi. Mire pues, empezaron el jacuzzi y estuvo hasta el viernes, estuvo en el jacuzzi y el sábado se pegó una borrachera que toda esta mano no ha podido interrumpir. Porque es gente que ha puesto el dinero primero que a Dios. Primero que a Dios, al dinero. El Dios de ellos es el dinero. El dinero. Y entonces cuando usted le comparte, le habla a él, está loco. Y no sabe nada. Más allá de lo que está diciendo mi esposo, lo tanto también aquí es de que nosotros nos preocupamos mucho por lo que nos pasa en las cosas materiales. Pero entonces en vista de eso, lo que dice Cristian y lo que dice primeramente él también, nosotros en nuestro interior sabemos qué cosas son las que nos están impidiendo, qué hay que contener, porque todos guardamos una materia y tenemos una cosa, pero eso no lo vemos prioridad para que nos podamos meter. En eso sí no nos preocupamos, eso sí no lo analizamos y eso no nos realuce. Si la casa la van a robar, pues aseguramos bien la puerta.
Si el carro está en peligro, pues entonces miremos cómo lo guardamos bien. Pero lo que hay dentro de nosotros, ¿por qué no lo sacamos? Esto es un tema bastante complejo cuando nosotros nos ponemos en el punto de quizás de cuestionar o de juzgar. Porque podríamos decir los discípulos, cuando escuchaban esto hace 2000 años, ellos predicaban el evangelio como si Cristo fuese a venir en esta generación. Lo dejaron y lo entregaron todo. Porque hoy el argumento de nosotros es que queda muy poco tiempo, qué de malas somos, no vamos a alcanzar nuestros sueños, ¿por qué no nos tocó el fin del mundo? Y ellos sí pudieron disfrutar, pero ellos sabían que faltaba porque llegó un momento en que entendieron que Cristo se demoraba en venir. Sin embargo, siguieron predicando con ese mismo interés, con esa fuerza de dejarlo todo por las almas. Hoy en un concepto nosotros son 6 años y sin embargo, y nos cuesta porque el sacrificar el yo abarca mucho esto. Es decir, que tiene la oportunidad de comprarse, no sé, unos tenis, una loción. ¿Será que es lo que corresponde? ¿Ese dinero tiene que ser utilizado para otras cosas? Es una línea muy delgada en la cual cada uno conoce como tal su corazón. ¿Por qué hacerlo? Resaltar, orgullo, ego, compararme, que los demás me vean, que los demás me exalten. O el fruto como tal de tu trabajo, no podría decir que no es lícito como tal hacerlo. Pero cuando es una repetitiva que estoy pensando en el yo y dejo paso por alto del que pasa la persona que está a mi lado, del que sufre como tal, del que tiene necesidades, y me estoy enfocando 100% en lo que tiene que ver conmigo, ahí hay un error bastante grande. Entonces, son algunos aspectos y puntos sobre lo que es este capítulo. ¿Alguien, antes de hacer la oración, desea agregar algo, alguna pregunta, algún comentario? Mi comentario, Vale. mi comentario es que muchas veces pues los seres humanos nos volvemos egoístas es porque, pues, por ejemplo, las personas que conocemos de Dios, pues porque todos conocemos de Dios de claramente o sí. Sí, claro. Sabemos que hay que ayudar al prójimo, que hay que amarlo, pero es que a veces el prójimo es corrompido, o sea, a veces el prójimo. No, pero es que, hay una... No, pero hay una cosa que es fundamental y resulta que a mí en mi casa mi papá predicaba o no ha predicado hace bien, sin mirar a quién, pero resulta que el proverbio no es así. El proverbio dice que hay que ayudar, pero mirando a quién se ayuda. Pero por eso hay ayudas que deben ser condicionadas para que a usted no se le ponga una obligación. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, usted ve que la persona, por ejemplo, alguien me dice, es que no tengo techo. Bueno, ¿cuántas veces cree usted que necesita para que consiga trabajo y pueda pagar usted su propio arriendo? Porque me ha tocado. Pues pase 3. Bueno, acá una cosa, no tengo para 3, pero tengo para 2 meses. Va a colaborar. Si usted 2 meses, no, le va a tocar mi cuenta si me ayudo. Si usted 60 días, que Dios le da la bendición de poderse levantar por sus propios méritos, que Dios le hace permiso a través de esa bendición que es la vida, que es la salud, y usted no en 60 días no tiene la mentalidad de cambiar, sino ya no va a cambiar en otros 30. Eso sí es mentira. Entonces, esa parte de lo que digo hay que condicionar. O llega alguien, Sergio, los niños míos están sin comer. Ah, bueno, entra lo mismo. Bueno, ¿cuánto cree usted que necesita para que cambie o revierta usted por lo que está pasando? Pues más un mes, ¿qué? Ah, bueno, no hay problema, caminamos, coja el carrito y también le echamos. Y no le sin miedo, caminamos y le echamos. Si en esos 30 días esa persona ya no, qué pena. Porque es que me pasó en la pandemia. La pandemia con las vecinas, nos reuníamos un grupo a pero era porque por los requisitos que estaban. Ay, muy malos o egoístas. Pero era la palabra. Y hay una cosa que es fundamental, porque allí dice que la recompensa nunca va a ser de su prójimo, la recompensa es de arriba. Hay algo que hemos citado. Muchas veces nosotros no podemos mirar la intención del corazón de esa persona. Nuestro deber es ayudar. Muchas veces tocan la puerta y lo primero que vas a decir, esta persona seguramente se va a ir a vender esto para vicio, esta persona va a explotar lo que tengo, no lo va a utilizar.
pero es algo que no te corresponde, porque muchas veces, y en el espíritu de profecía está, aquel que tocó la puerta era un ángel que traía una bendición para tu casa, y tú mismo cerraste por las condiciones, por los prejuicios que tenemos. Entonces, también abarca como el tema del diezmo, del saber dónde vamos a sembrar. También abarca qué tanto comprometo lo que tengo yo en una persona que, como lo expresaba ahorita Sergio, es parte de un proverbio chino, que en vez de darle un pescado a una persona, dale una vara para que aprenda a pescar. Y es parte también de muchos aspectos que tenemos que ver y no cargarnos muchas cosas. Bien. Sí, lo que pasa es que sí, o sea, es un tema muy complejo, por ejemplo, si yo lo analizo, nosotros que tenemos un local y todos los días reunimos, y si nosotros, o sea, humanamente, no tendríamos como ayudar a todas las personas que todos los días entran a pensar en el local. O sea, humanamente, sí, porque, por ejemplo, con mi esposo, sí tenemos como una política que no sé si es legal por lo que hace. Pero si una persona llega a pedir, si estamos comiendo y esa persona piensa que Bien. Hay una parte que me enseñaron también. Nosotros llegamos en Bogotá y todos los días iba una persona a pedir, ¿cierto? Entonces, nosotros acá, entonces acá, ganó, panela, tal. Al otro día volvía. Entonces, bueno, usted ya le dio la comida física. Ahora debe la comida espiritual. Llámalo y dale la palabra. A ver si la escuchan. A ver si la escuchan. Y a ver si en algo de verdad el hombre quiere cambiar esa situación. Porque el único que la cambia es Dios. Usted no la va a cambiar. Entonces, denle el alimento espiritual a ver qué va a pasar. Cuando le hablé de la Biblia, el otro día ya no me... Él se estaba aprovechando de la suya, pero cuando yo le hablé de Dios, Bueno, mi hermano, vamos a entonar 3 himnos, hacemos la oración y terminamos. ¿Números? 31. Vamos a entonar el himno 31 en el himnario renovado. Oh Señor, al orar. Necesitamos hacer la oración para las 6. Buen Dios, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Hoy estamos agradecidos contigo, Señor, por este día de reposo. Muchas gracias, Padre, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Gracias también te damos por este mensaje tan importante. Permite, Señor, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Tú nos conoces personalmente y conoces nuestra necesidad. Te hemos entregado nuestra vida, hemos aceptado esta verdad, pero también queremos aprender a caminar contigo en obediencia, Señor. Ayúdanos cada día y sobre todo en este día santo a permanecer en una comunión estrecha contigo. Te entregamos la vida a cada hermano y hermana que está conectado, Señor, en esta hora, y también cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Que tu Espíritu Santo sea el director de nuestra vida, que pueda guiarnos siempre de acuerdo a tu palabra y que en nuestra vida, Señor, reflejemos todo lo que predicamos. Amén. Acompáñanos, Señor, a salir, que tus ángeles nos rodeen y nos sigan guardando de todos los peligros. Y gracias porque tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanas. Amén.